todo, bienvenidos a este webinar de Immune, este webinar en el que vamos a hablar de infraestructura como código. Vamos a ver de qué manera se puede automatizar los despliegues en el cloud, cómo podemos tener nuestra infraestructura inventariada, de alguna manera tener un tracking, un seguimiento, ¿no?, de aquellos cambios que se van realizando en el cloud y de qué manera vamos a poder escalarlo, extenderlo para sacar mucho más provecho a nuestro oficio. Al fin y al cabo, ya seamos desarrolladores, DevOps Engineer, arquitectos o administradores, creo que este es un paradigma nuevo, una capacidad que si la adoptamos y la ejercitamos en nuestro trabajo nos puede llevar al siguiente nivel y ayudarnos mucho en nuestro crecimiento profesional. Entonces, para poder iniciar, lo primero de todo, me gustaría, bueno, me presento, que voy como loco. Soy Rodrigo Moro, soy arquitecto técnico de soluciones cloud en Accenture y ya por muchos años, más de 10, y director y profesor del bootcamp de Cloud Computing y DevOps, ¿vale? Entonces, bueno, siempre os voy a animar que echéis un ojito al programa. Muy interesante, muy completo. Se tocan las tres nubes principales de la industria y una parte de DevOps que yo creo que es fundamental. Entonces, bueno, dejo por ahí mi LinkedIn. Cualquier duda o sugerencia, contactad conmigo sin problema. Así que, bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, antes de hablar de infraestructura como código, vamos a intentar entender un poquito qué es eso de la infraestructura como servicio y quizá, si me permitís 3 minutillos, hablaremos un poquito del cloud, porque al final tenemos que tener la base clara, ¿no?, aunque sea a alto nivel, para ver qué es eso de la infraestructura como servicio y luego qué es la infraestructura como código, ¿no? Yo creo que todo el mundo podemos entender que existe una base tecnológica, una base sobre la que se sustenta cualquier tipo de negocio, servicio, producto que una empresa intenta vender o hacer llegar a un cliente, ¿no? Da igual de lo que hablemos un poquito. He puesto por ahí unos ejemplos, streaming de vídeo. Bueno, pues yo como usuario de una plataforma de streaming de vídeo, de Netflix, de Prime Video, HBO, la que sea, yo accedo a ese servicio, de repente, por arte de magia, ¿no?, de manera cósmica, veo una serie, una película, ¿no?, una serie de información, de media, a través de mi televisor o de mis dispositivos móviles. Desde el punto de vista de la empresa, tiene que haber una capacidad, una base tecnológica que sustente ese catálogo, ¿no?, de películas, de series que se está ofreciendo al usuario. Desde un punto de vista de videojuegos, cualquiera que hayamos probado algún videojuego o hayamos jugado, ya sea interacción con otros usuarios, otros jugadores por chat, por vídeo, por audio, los gráficos y los programas, al final los videojuegos estén sincronizados entre sí, aunque no estemos en red local. Bueno, pues todo tiene una base tecnológica sobre la que se sustenta, ¿no? Interconexiones, transferencia de datos, etcétera, etcétera. Alguien me podría decir, bueno, pero es que venta de productos. Yo tengo una tienda pequeñita y vendo solo a productos analógicos, vendo pan, con perdón de los panaderos, vendo cualquier cosita a mi barrio, ¿no? No salgo de ahí. Aún así, algo de base tecnológica tenemos. Tenemos sistema de facturación, pedidos a clientes, proveedores, ¿no? Tenemos algo sobre lo que sustenta nuestro negocio. ¿Se puede hacer manualmente con lápiz y papel? Sí, pero que no. Conllevaría mucho más esfuerzo. Y, por supuesto, gestión empresarial y expansión de negocios. Corporate Finance, Marketing, HR, todo lo que tenga que ver con gestión de una empresa, bueno, pues necesita esa base tecnológica. En el mundo tradicional, esa base tecnológica ha sido siempre ha sido una parte de la inversión inicial que tiene que hacer una empresa. La empresa, al final, si quiere tener un servicio de streaming de vídeo, de facturación, de gestión de empleados o de lo que sea, tiene que comprar, tiene que invertir presupuesto en adquirir hardware, en adquirir servidores, discos, cintas de backup, un rack para ponerlo todo bonito, cableado para interconectarlo todo entre sí, configurarlo, licenciarlo, tener empleados, obviamente, cualificados para que lo operen. Y si algo se rompe, pues recambios y mantenimiento. Todo eso solo es para intentar empezar a poder ofrecer un servicio
a un cliente externo o internamente. Solo para empezar. O sea, una inversión inicial enorme y bueno, un muro de entrada a un nuevo negocio o industria que es elevado, ¿no? Es complicado. Entonces, aquí surgen las nubes, ¿no? Los proveedores de nube, lo que comúnmente llamamos empresas que se hacen cargo de esa infraestructura. Ellos se hacen cargo de los servidores, del hardware, de los discos, de las cintas de backup, de interconectarlo todo entre sí para que funcione bien, recambios, operaciones, licenciamiento. Se hacen cargo de toda esa inversión inicial. Obviamente, ellos sacan rentabilidad ofreciéndoselo a varios clientes y tú simplemente adquieres, contratas, alquilas los servicios que a ti te interesa de ese proveedor durante el tiempo que tú los necesitas. Si hoy tengo 5 clientes, tendré la capacidad de contratar servicios para dar servicio a 5 clientes. Si mañana crece mi negocio y tengo 1000, bueno, pues contrataré infraestructura para dar servicio a 1000 clientes. Soy eficiente en cuanto a costes, en cuanto a gasto, y siempre voy a tener la infraestructura bien dimensionada. Nunca voy a tener sobredimensión y nunca voy a pagar de más, ¿no? Al final estoy mejorando mi negocio, ganando margen y siendo eficiente al fin y al cabo. Entonces, de ahí pongo al final, supone una ventaja competitiva estar en el cloud. Estamos todo el mundo de acuerdo. Si al final yo me centro en lo que de verdad da valor a mi negocio, que es ese servicio, esa venta de producto, ese, eh, eh, esa interacción con el cliente final para realizar las ventas, ¿no? O para realizar cualquier tipo de operación, y me olvido de ese hardware y ese mantenimiento, yo me dedico a lo que quiero dedicarme y que eso se ocupe otro, porque va a ser mucho más rentable, ¿no? Bueno, pues teniendo esto claro, que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, me permite hablar de los modelos de servicio de una manera súper breve. Aquí, bueno, he puesto por ahí Microsoft Azure, la nube de Microsoft, pero es irrelevante, ¿vale? Esto vale para Google Cloud, para IBM, AWS, OpenShift, Alibaba y muchas más nubes, proveedores que al fin y al cabo te ofrecen una infraestructura a demanda, para que tú la contrates en el momento que tú la necesites. Y solo pagas por el momento en que la contratas. Cuando ya no te hace falta, pues dejas de pagar. Bueno, pues aquí vamos a centrarnos en la primera columnita, que es la que tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Es on-premise. Tú tienes tus servidores en casa, en casa, en la oficina, has hecho tu inversión inicial. Es el mundo tradicional, ¿no? Tú te encargas de todo. Si se rompe algo, recambias. Si hay que tirarse por debajo de la mesa para enchufar un cable, lo haces. Depende de ti. Es muy costoso, una inversión inicial enorme. Y luego tenemos la segunda columnita, que es la infraestructura como servicio. Aquí ya vemos que es una responsabilidad compartida. La parte verde de abajo es lo que se encarga el proveedor. El proveedor se encarga de las redes, del almacenamiento, del hardware, de los servidores, ¿no? Y de la virtualización. Y nosotros nos encargamos de lo que da valor a ese negocio, del sistema operativo, de las aplicaciones, de las bases de datos, bueno, del servicio en sí mismo, del negocio que queremos tener. Y de esa manera, bueno, pues vamos a ser mucho más eficientes. De la parte de la derecha, plataforma como servicio y software as a service y software como servicio, de eso no vamos a hablar ahora. Hablamos en el bootcamp de Cloud Computing, os dejo por aquí la cuña, si alguien quiere consultar el programa, pues bueno, bienvenido es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos contratar servicios a un proveedor de nube, cómo podemos contratar un servidor en la nube, para ver cómo se asignan y se contratan ese tipo de sistemas. Así que lo primero de todo, se acabó la charla, ¿vale? Ha durado un poquito, yo espero. Vamos a contratar un servicio. Vamos a abrir por aquí. Vamos a realizar una operación que es común en cualquier tipo de empresa. Alguien inicia un proyecto, una iniciativa, alguien tiene una necesidad, un requisito de disponer de computación, de un servidor, de Exchange, de SQL, de base de datos, de un servidor web, de DNS, de CDN, de lo que se nos ocurra, ¿no? Desde el momento en que alguien levanta la mano en una empresa y alguien dice, quiero o necesito para este proyecto un servidor, empieza la burocracia, SLAs, gente que llama, proveedores, el contable que lo apruebe, manda una carta al Papa para que también se esté tal. Y cuando al final ocurre todo y te llega ese servidor, a lo mejor han pasado ya 3 meses. Yo he llegado a ver años. Eh, por norma general, meses, muchas semanas, por ahí va a andar. Que ya cuando te llega dices, ya dame otro, vete pidiéndome el siguiente porque ya se me queda corto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto en el cloud. De una manera muy sencilla, no me voy a poner en los detalles, ¿vale? Pero para que veamos
qué facilidades nos ofrece en cuanto a contratación de servicios. Estoy en la nube de Azure. Esto es un grupo de recursos, ¿vale? Digamos que es como una agrupación lógica de los recursos que vamos a contratar, ¿vale? Sin más. Voy a crear aquí un grupo de recursos que se va a llamar Immune, ¿vale? Y lo vamos a ubicar, aunque esto ahora mismo no es relevante, lo vamos a ubicar en West Europe. La nube, al final, tiene muchos data centers interconectados entre sí a lo largo del mundo. Entonces, bueno, lo vamos a poner cerquita, en Bélgica, es donde se ubica este data center. No es relevante para esta práctica, pero bueno, lo comento por si acaso. Y ahora, dentro de este grupo de recursos, vamos a contratar un servidor. Entonces, damos aquí al botón de crear y dentro del marketplace infinito, no tan infinito, pero bueno, un marketplace muy grande que tiene la nube en cuanto a servicios, ¿no? De todo estilo, pues vamos a buscar una máquina virtual, un virtual machine, y aquí vamos a contratarlo, vamos a crearlo, ¿no? Vamos a crear ese componente. Y esto va a ser un poquito el carrito de la compra, ¿vale? Vamos a decir qué características quiero que tenga ese hardware, esa infraestructura, para luego utilizarla. Entonces, cosas básicas, bueno, pues el nombre de la máquina virtual lo vamos a llamar VM1, va a estar en West Europe, en Bélgica. ¿Qué tipo de sistema operativo quiero que tenga instalado y licenciado y configurado? Es decir, a mí cuando se me entregue, que esté todo hecho, ¿eh? Yo no quiero hacer nada. O sea, luego tendré que poner mi aplicación o mi solución, pero que lo que es la base esté todo hecho. Em, hay muchos, ¿vale? Hay muchos sistemas operativos y demás. Hay cientos, de hecho. Vamos a utilizar Windows Server 2019 Data Center. En cuanto a tamaño de esta infraestructura, tenemos muchas, ¿vale? Si yo aquí busco en todos los tamaños posibles, hay también de centenares. Em, como veis, hay tipos o sea, número de virtual CPUs, número de memoria RAM, o sea, gigabits, perdón, gigabits, em, el tamaño o sea, los discos que puede tener, inputs, output per second, bueno, y demás historias. De momento, para esta pequeña práctica, voy a elegir una maquinita más o menos normal, 2 virtual CPUs, 8 GB de RAM. Voy a poner el usuario administrador y continuamos. Eh, vamos a poner un firewall para que nos deje entrar por RDP, por escritorio remoto, el puerto 389. Todo esto, obviamente, un arquitecto cloud, un administrador cloud, sabe a lo que se enfrenta, ¿vale? Si algunas cosas de esto no suenan, no os preocupéis, es normal. Pero bueno, es interesante que desde aquí sepáis que se puede configurar cualquier cosa sobre este servicio. Eh, disco de sistema operativo, pues bueno, pues si queremos que sea SSD, HDD, al final son todos los requisitos de esta máquina. Tema de redes, lo mismo. Estamos contratando un servicio en remoto, pero va a estar interconectado, tendrá que tener su red virtual privada, su subred, VLAN, qué IP privada tiene, todo ese tipo de cosas, IP pública. Entonces, bueno, desde aquí también lo podríamos configurar, ¿vale? Voy a saltar. Temas de administración, pues lo mismo. Que se autoapague. Imaginaros una infraestructura que automáticamente se apague cuando se terminan las horas laborales y se inicie cuando se inician las horas laborales. Es decir, solo pago por la infraestructura que conlleva las horas de uso de mi empresa. Muchas ventajas, ¿no? Nos puede ofrecer esto. Backups, iRecovery, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Voy a deshabilitar ahí los diagnósticos de arranque que no nos interesa para nada. Y ya está. Y aquí en el carrito de la compra podemos ver que vamos a contratar una máquina de S2V3, que son 2 virtual CPUs y 8 GB de RAM, de Microsoft. Va a costar 21 céntimos la hora, siempre que esté utilizada. Si está apagada, no cuesta nada. Y aquí un poquito abajo, las diferentes opciones que hemos elegido. Pues el sistema operativo, el disco, los puertos de entrada para poder acceder a la máquina, etcétera, etcétera. Y ya está, le damos a crear. Y ahora vemos, a mí siempre me gusta imaginarme como que hay dos ingenieros locos en la data center Azure, les llega un ticket y empiezan a correr, ¿no? Como a intentar provisionar esto. Pero aquí podemos entender en el uso del cloud, y esto es una cosa súper básica,
cómo de rápido o cómo puede mejorar nuestro trabajo, nuestro negocio, el delivery de un proyecto. Vais a tardar más en pensar qué queréis que en obtenerlo. Por eso al final los roles de administrador y arquitecto cloud son tan valorados. Ya está. Porque se tarda más en saber qué requiere, qué componentes, qué servicios del cloud voy a necesitar para mi negocio que en obtenerlos. Obtenerlos, ya veis que no tarda nada. No son 2 meses o 3 meses de SLA hasta que llega ese servidor configurado y demás. Aquí ha tardado 1 minuto apenas. Vamos a ir a por ello. Me voy a ir desde el inicio para que lo veáis. Grupo de recursos de Immune, donde estamos guardando todos los componentes. Y aquí, simplemente por curiosidad que lo veáis, en la parte inicial aquí vemos un deployments y esto ha tardado la friolera de 26 segundos. En 26 segundos, Azure nos ha dado configurado, listo, totalmente licenciado y todo para que empieces a trabajar una máquina virtual, una IP pública asignada a la máquina virtual, un firewall, que es un Network Security Group, es un firewall capa 4, puerto abierto, ¿vale? Origen, destino y puerto de entrada. Una red virtual sobre la que está enchufada toda esta máquina. Una tarjeta de red, Network Interface Controllers, que se llama, y el disco de datos donde está instalado el sistema operativo Windows Server 2019 Data Center. 30 segundos. Vamos a ver si funciona. Entramos dentro de la máquina virtual. Hay 1000 opciones, no os preocupéis. Al principio puede ser un poco abusivo visualmente, pero no es fácil de seguir. Arriba tenemos un botón de conectar, así que me voy a conectar a esta máquina a través de la IP pública que me ha provisionado. Voy a darle a seleccionar y me descargo directamente el ficherito de RDP para conectarme. Esto me lo llevo para aquí, que no se vean cosas raras. Y refresh. Vale. Y estoy dando doble clic en la pantalla de la izquierda, ¿vale? Ahora os lo enseño. Como veis por aquí, me estoy conectando a esa IP, a la 13809688. ¿Vale? Conectar. Voy a poner el usuario administrador. Rmoro admin 1345567, que es para esta práctica. Y aquí ya me sale el letrerillo, acepto. Y ya está, se empieza a conectar. Y ahora os lo traigo para la derecha para que lo veáis. Ya está. Ya se está configurando ahí mi perfil de usuario. Y pues lo que tarde. Obviamente si fuera un Linux ya, ¿vale? Sería mucho más rápido. Pero bueno, he cogido un Windows para que veáis que el tema de que todo esté instalado correctamente, configurado con los últimos updates, que esté licenciado, pues es algo que no nos tenemos que preocupar, ¿vale? Ya estaría. Aquí tenemos el sistema operativo listo para trabajar con ello, ¿vale? Así de fácil sería la asignación de recursos, la contratación de recursos en la nube. Bueno, todas las cosas que inicia Windows sobre el Server Manager y demás. Así de fácil. Está guay, ¿no? De momento, ni una pega al cloud. Claro, entre esto y irse a un sistema tradicional en el que tengo que descolgar el teléfono para adquirir recursos, pues hay diferencia. Voy a cerrar esta ventana de escritorio remoto, porque al final esta demo, por así decirlo, la vamos a dejar aquí. Y podemos hacer el camino contrario. Oye, hemos utilizado este recurso, fantástico, o el cliente se me ha caído y ya no lo necesito más. No lo quiero. Pues lo voy a eliminar. Lo voy a descontratar, ¿no? Pero bueno, aquí se dice eliminar el recurso. Entonces, elimino toda la carpeta, por así decirlo, todos los recursos que hay aquí dentro. Nunca nos gustaron. Lo eliminamos y ya está. Esto ya se encarga, entra en un pipeline de borrado, de eliminación de Azure y ya está. Yo ya he dejado de pagar. Yo he pagado por los 14 segundos que la he tenido abierta. ¿Vale? Yo creo que hasta aquí podemos entender las capacidades y las ventajas que nos ofrece el cloud, la infraestructura como servicio a demanda. Así que voy a saltar otra vez un momento a la diapositiva
Por supuesto, tiene muchísimo más recorrido, ¿no? Esto es en 10 minutos lo que me ha dado tiempo, ¿vale? Pero vamos, os aconsejo que ya echáis un ojillo al bootcamp, que lo explicamos todo con lujo de detalles, cada opción de todos los servicios. Bueno, pues cuando ya entendemos la infraestructura como servicio, el IaaS, ahora vamos a entender la otra parte, la infraestructura como código. ¿Qué es eso? Bueno, imaginaros que yo os digo, tenéis que provisionar la infraestructura de un nuevo producto, ¿no? De un nuevo servicio que vamos a dar en nuestra empresa. Y bueno, pues no tiene una máquina virtual, a lo mejor tiene 14, o tiene sistemas de base de datos, o tiene sistemas de machine learning, de big data, de DNS y de CDN, VPNs cósmicas con no sé qué oficinas o vendors. Tenéis vuestra infraestructura ya montada, contratada, mucho más barata que en tradicional, pero ha costado, ¿no? Habéis tenido que invertir tiempo en ponerlo bien. Ya lo tenéis y yo os digo, funciona de lujo. Ahora, llevarlo al entorno de preproducción. Y a alguno le explota un ojo y dice, dame, vale, no van a ser 4 meses, pero dame 2 semanas, dame tiempo, ¿no? Tengo que configurarlo todo, volver a crear los componentes, tiene su esfuerzo. Y luego alguien nos dice, bueno, y ahora producción, hay que llevarlo otra vez. O es que de todos los componentes que contiene el proyecto, esto ya no me hace falta, elimínalos o créame nuevos. Estamos hablando que necesita acción humana. Un humano, vosotros tenéis que ir a hacer esas operaciones, añadir, quitar, configurar, poner, ¿vale? Y si hay un humano, hay un error humano. O sea, podría haber error humano. Bueno, pues la infraestructura como código nos ofrece la solución a ese tipo de inconvenientes. Es decir, ya hemos llegado a la nube, es un paso enorme, pues vamos a intentar mejorar un poquito más. ¿Qué pasaría si yo os dijese, podemos tener toda nuestra infraestructura codificada, en código? Es decir, en texto, con palabras, podemos describir qué es aquello que tenemos en la nube o que queremos tener. Vosotros vais a poder crear una plantilla, una template que se llama. Esa plantilla descriptiva vais a decir, quiero una máquina virtual, quiero una red virtual a la que está enchufada esa máquina, quiero una IP pública, quiero un firewall con este puerto abierto, quiero, es como la lista de los Reyes Magos. Vais escribiendo todo y esa template, ese código, se lo vais a dar a un sistema que se encarga de procesar, em, como digo, la plantilla, y la va a ejecutar en la nube, de tal manera que lo que habéis descrito se va a crear ahí. Entonces ya soluciona el problema. Ya no hay error humano. Todo lo que hemos descrito está controlado. Si necesitamos replicar esa infraestructura en un nuevo entorno, cambiamos los parámetros de destino de esa plantilla y ya está. Lo que tenemos, aparecer allí. No tenemos que preocuparnos de nada extra. Es más, si en algún momento queremos extenderla o simplificarla, vamos a esa plantilla y eliminamos los recursos que no queremos o añadimos recursos a la plantilla que queremos y lo volvemos a ejecutar. Y aparecerá por arte de magia. ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? Vamos a ver cómo funciona esto. De manera, voy a intentar hacerlo resumida, ¿no? De manera simplista, pero no por ello menos importante. Vosotros sois esta persona, sois un DevOps Practitioner, y lo que vais a hacer es configurar, crear una plantilla, ¿vale? Importante, pongo por ahí Terraform. Cada nube tiene su propio sistema, su propia tecnología de infraestructura como código, ¿vale? Azure, por ejemplo, tiene ARM, Azure Resource Manager. AWS tiene CloudFormation. Google Cloud tiene Deployment Manager. Cada uno tiene su sistema, como es lógico. Cada uno se hace la guerra por su cuenta, ¿no? En las nubes. Bueno, pues, ante todo esto, hubo una empresa, una tecnología llamada Terraform, que dijo, voy a crear un sistema capaz de ejecutar infraestructura como código ante cualquier nube. Y de hecho, soporta más de 125 proveedores distintos. De tal manera que vosotros como empresa o como empleados solo tenéis que aprenderos un sistema, un lenguaje. Eso ya vale para todo, ¿vale? Es mucho más potente y mucho más eficiente. Bueno, pues escribiríais este tipo de plantillas y tiene 3 pasos: init, plan y apply. Ya está, no se puede ser más fácil, ¿vale? Init, se ejecuta un comando terraform init sobre esa plantilla y digamos que se establecen las conexiones y los recursos contra el cloud que tú ya le hayas dicho, en este caso contra Azure.
El plan lo que hace es comparar dos cosas. Comparar el archivo que tú le has dicho, la plantilla con todos los recursos que tú has descrito, con otro archivo llamado Terraform State, ¿vale? El Terraform State es una fotografía. Es una fotografía de lo que tú tienes en la nube, ¿vale? En el primer paso no habrá nada. Entonces, el Terraform Plan dice, tú me has dicho en la plantilla que quieres una máquina virtual. En el Terraform State no hay nada, pues habrá que crear una máquina virtual, ¿no? Y la crea. Y luego el Terraform Apply ejecuta el plan. Imaginémonos que tienes 3 máquinas en la template y decides añadir una nueva, ¿vale? Un nuevo fragmento de código, un bloquecito, una máquina nueva. El plan lo que dirá es, en tu plantilla aparecen 4, en el TF State solo hay 3, pues solo tengo que crear una más. O le has cambiado la configuración en la primera, pues tengo que hacer un cambio en la configuración de la primera, ¿vale? Se va a encargar de hacer todo lo que haga falta en tu lugar, ¿vale? Va a ser mucho más eficiente e interesante. Bueno, pues todo esto, como decía, se utiliza la tecnología de Terraform, súper utilizado en las grandes empresas y en las empresas serias, por así decirlo, ¿vale? Mucho más eficiente. Y, como decía, vale para cualquier tipo de nube. Vamos a hacer una demo. Me voy a ir a Visual Code. No sé si os suena, pero bueno, es un entorno de momento voy a decir, de edición de texto. Estoy diciendo una locura, ¿no? Pero bueno, es un IDE, entorno de desarrollo y de scripting y 1000 cosas más. Aquí a la izquierda, como veis, no sé si se ve, lo voy a poner un poquito más grande, tengo diferentes archivos. Estos son archivos de Terraform, ¿vale? En ellos tengo descrito una infraestructura, la misma que acabamos de ver, que he contratado. Un servidor, un grupo de recursos, con su servidor, con Virtual Network, con su firewall, con su interfaz de red, la IP pública, etcétera, etcétera. Todo eso está en el main TF. En la terminación TF es por Terraform, ¿vale? Si yo aquí entro, esto es una plantilla de código, una plantilla de infraestructura como código de Terraform. De una manera bastante intuitiva, por supuesto ahora me diréis, es que esto es un churro, no veo nada, muchas letras, vale. Pero si nos abstraemos un poquito, podemos entender de manera intuitiva que tenemos aquí una palabra que pone recurso, ¿no? Pues recurso, ¿qué vamos a crear? Azure RM, es decir, Azure, un grupo de recursos. Pues esto crea un grupo de recursos. Ya está. ¿Con qué nombre? Pues con el nombre que le hayamos dicho. Todo está en variables, porque lo he dejado aquí a la izquierda, ¿vale? En otro archivo de variables, que quede mucho más elegante. Y la localización, que va a ser en West Europe. Luego, va a crear otro recurso, una virtual network. Bueno, pues tendrá su nombre, su address space, es decir, su rango de IPs, etcétera, etcétera. Esa virtual network tendrá una subnet, ¿vale? Una IP pública. Vamos para acá, network interface. Voy a ir colapsando alguna cosita más. El firewall. Quizá yo no soy un experto en la nube, quizá yo no soy un experto en firewalls de Azure, pero sí que podemos entender, es razonable, que con una pequeña curva de aprendizaje, no muy elevada, podemos ver que esto es un recurso, que es un firewall, se llama Network Security Group, que tiene un nombre, que tiene una localización, ¿no? Porque está ubicado en un data center, y que tiene una regla de seguridad. Bueno, pues una regla de inbound, de entrada, que permite el 3389 por un protocolo de TCP. Más o menos es intuitivo. Y por último, voy a colapsar para que dejar el plato fuerte, la máquina virtual. Y la máquina virtual, pues bueno, pues tiene más cosas, ¿no? Tiene, por supuesto, el tamaño, tiene, por supuesto, la imagen, que es el sistema operativo, el disco del sistema operativo, el tamaño, la potencia SSD, HDD, el usuario y password del administrador, bueno, y alguna etiqueta que yo le he puesto por inventariado. Bueno, pues esta plantilla, vamos a ejecutarla y vamos a ver qué pasa. La podemos ejecutar una y 1000 veces, en 1000 y un entornos. Entonces creería lo mismo, ¿vale? Entonces yo voy a ejecutarlo primero. Los 3 pasos, init, plan y apply. Terraform init. Arriba del todo de esa plantilla, voy a ir para arriba. Yo aquí ya le he dicho, oye, el proveedor va a ser Azure y va a tener eh, eh, estos identificadores, ¿vale? Vas a apuntar a este destino que es mi suscripción, mi tenant y mis cosas, ¿vale? Esto
que saber dónde apunta. Bueno, ya se ha inicializado. Voy a hacer el plan, ¿no? Terraform, vamos a poner plan. Vamos a quitar esto. Estoy haciendo varias pruebas para dejarlo todo finito. Vale. Ahora le estoy diciendo mira, compara esta plantilla con la foto que hay en la nube, con el TF State, y dime qué cambios tú crees que esto tendría que hacer. Como veis aquí a la izquierda ya ha empezado a crear nuevos archivos, ha creado una cosa llamada Terraform TF State, ¿vale? Entonces ahora, bueno, pues evaluará. Tarda unos segundillos. Vamos a dejarle ahí que piense un poquito. Vale. Bueno, pues voy para arriba. Tiki, tiki, tiki. Y aquí me dice, Terraform va a utilizar el Selected Provider, es decir, Azure, y va a generar el siguiente plan de ejecución, ¿no? Los recursos indicados con el siguiente símbolo, bueno, pues se crearán. Entonces, pues realizar las siguientes acciones. Bueno, pues va a crear un network interface, ¿no? Con todo esto. Va a crear el security group. Bueno, va a crear todos esos recursos. Al final me dice, bueno, el plan sería crear 8 recursos, no va a cambiar ninguno y no va a destruir ninguno tampoco. Vale, perfecto. Pues vamos a ejecutar el apply, Terraform apply. Y ahora, de manera programática, lo que está haciendo es eso. Este plan lo va a ejecutar contra la nube. Se acabó, por así decirlo, aunque sea muy fácil, el ir a la nube, al portal de administración y dar 4 clics para crear o para contratar componentes, ya no hace falta. Sin error humano. Esto mismo se puede ejecutar una y mil veces, de manera programática. Entonces, bueno, pues esto evalúa, se pone ahí a hacer. Como vais viendo, ya va creando, por ejemplo, el primero de todo, grupo de recursos. Luego pone Virtual Network Creating, Public IP Creating. También se gestiona, sabe qué cosas se puede crear en paralelo y cosas no. Bueno, pues ya ha creado todo y está en la última, Azure RM Virtual Machine, y está creándola. Así que antes ha tardado pues unos 30 segundos más o menos. También a veces, comentario, perdemos pie. Hemos pasado de esperar 4 meses a por un servidor, de repente la nube en algún momento tarda 5 minutos y nos volvemos locos. Bueno, sigue siendo muy, muy buen tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver que tarde un minutillo, 2 minutillos, lo que sea. Mientras voy mirando alguna preguntilla, yo estoy en un proyecto de migración de aplicaciones servidores de cloud y servidores al cloud de AWS. Sí, AWS como Azure, como Google Cloud, o sea, disponen de este tipo de infraestructura. Y cada nube tiene sus ventajas, ¿vale? Es decir, no por entender una nube es la mejor. Todas las nubes tienen sus pros, sus contras, o cosas que configuran más de una manera, cosas que configuran más de otra. Hay que saber elegir. Pero bueno, con Terraform, en principio, nos importa poco el destino, ¿no? Sabemos lo que hay que pedir, ya está. Bueno, pues ha terminado, ha tardado un minutillo apenas, ¿vale? Y ha creado 8 recursos. Si yo me voy a la nube, este es el recurso de antes, y esto refresco, aquí no debe haber nada, obviamente. Vale, refresco. Aquí está el ImmuneRG, que es como yo he llamado al grupo de recursos. Y aquí me ha creado los recursos desde la plantilla de Terraform, ¿vale? De la misma manera, si yo entro en la máquina virtual, que como veis, igual que antes, está running, está todo perfectamente configurado, yo podría conectarme por RDP, lo voy a volver a hacer, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Descargamos, guardamos el archivito, immune-vm1, y pongo el usuario, y ahora os llevo a la derecha el escritorio remoto. Vale.
Aquí está. Como veis, la IP coincide, ¿vale? No estoy engañando a nadie. Bueno, pues igual que antes, de una manera muy sencilla, obtenemos infraestructura como servicio. Ahora bien, esta vez ha sido programática, en base a una plantilla descriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo que he dicho antes, ¿no? Se puede escalar, se puede cambiar tantas veces como queramos. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Aquí en la plantilla vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, yo tengo aquí la red virtual y tengo aquí una subnet, ¿vale? ¿Y por qué no ponemos otra? Imaginémonos, nuestro proyecto sigue avanzando. Oye, hay que crear una subred distinta en esta Virtual Network. Bueno, pues tan sencillo como añadimos ahí otro bloquecito, otro recurso subnet, en este caso lo voy a llamar subnet 2. Ya tengo preparadas las variables, ¿vale? Las variables, por hacer este inciso, aquí en el archivo environment tfvars, tengo aquí descrito los valores de lo que estoy utilizando la plantilla, ¿vale? Aquí tengo puesto que el environment se llama webinar, que el resource prefix se llama inmune, porque así lo he querido, los rangos de IP de las redes. Es decir, que si yo quisiera ejecutar esta plantilla en un entorno distinto de preproducción o de producción, cambio quizá aquí una variable, el valor de una variable, y ya lo tengo. ¿Vale? La plantilla per se no la tengo que tocar. Pero bueno, volviendo aquí, he añadido este bloquecito, ¿verdad? Bueno, pues ya está. He guardado el archivo. Tengo un bloquecito nuevo que es una nueva subnet. Voy a hacer el mismo procedimiento. El init ya no hace falta porque lo he ejecutado ya una vez. Voy a hacer el plan. Vuelve a comparar la plantilla con esa foto de la nube que es el tf-state. Y ahora tendría que decirme, como diferencias, yo encuentro que hay una subnet nueva, que es la que voy a crear, ¿vale? Mientras tanto, bueno, está ahí refrescando. Ahí está. Entonces, ahora ya dice, solo se va a añadir un nuevo componente, que va a ser esta subnet, ¿vale? Perfecto. Pues para adelante. Terraform Apply. Ejecuta ese plan. Si voy un momento aquí y me voy corriendo a ver si me da tiempo. Me voy a la Virtual Network para que lo veáis. Virtual Network. Esto para abajo. No veo. Aquí. Subnets. Joder, ha sido rápido. Ya me la he creado. Ya está. La subnet 2. Quería enseñaros cómo solo tenemos la subnet 1, refresco la subnet 2. Ya está. Ya lo he añadido. Así de fácil. ¿Qué pasa si me quiero deshacer de todo? Vale, si quisiera eliminar un elemento, pues comento la plantilla o lo elimino y ya está. Hago el plan y el apply. ¿Qué pasa si no quiero ya nada de esto? Mi negocio ha terminado o mi producto o lo retiramos porque ya es antiguo y no lo necesitamos. Bueno, pues hacemos un plan, pero con un guioncito que es destroy. Es decir, destrúyeme todo lo que aparezca en esta plantilla conforme a lo que tú tienes en la foto del TF plan, del TF state, perdón. Entonces, ahora debería ser capaz de decirme, pues mira, los 9 componentes que tienes en el cloud los debería eliminar. Vamos ahí. Ahí está. Pues dice, mira, no voy a añadir ninguno, tampoco voy a cambiar ninguno, pero hay 9 que voy a destruir, ¿vale? Entonces, arriba están, bueno, pues todos los componentes descritos que iría a destruir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Nunca nos gustó esta máquina. Pues hacemos un Terraform Apply del plan de destroy que hemos hecho, ¿no? Como veis, siempre son los mismos pasos. Y ya está. Esto empieza a destruir y igual que hemos hecho antes con la destrucción desde el portal de administración de la nube, pues esto se encarga y yo dejaría de pagar por esto. ¿Qué nos ofrece? Y ya con esto voy hacia el final. ¿Qué más nos está ofreciendo o qué caminos, qué puertas se nos abren al utilizar infraestructura como código? Por un lado, inventariado, ¿no? Tengo toda la infraestructura de mi empresa o de mi proyecto descrito. Reduzco el fallo humano.
porque esto es revisable, puede tener un control de versiones, puede tener ciertos añadidos. Replicación, lo puedo implementar en cualquier otro entorno o incluso en otros proyectos si utilizan la misma arquitectura. No tengo que empezar de cero. Admite creación y destrucción de servicios, de infraestructura en la nube de manera programática. Esto quiere decir que podemos crear y eliminar productos por comandos. ¿Qué nos ofrece esto? Ya por decirlo una vez más. Infraestructura efímera. No sé si no sé si me seguís. Vamos a ser capaces, imaginad que sois una empresa de telecomunicaciones. Facturáis a todos vuestros clientes el día 15 del mes. Y necesitáis para procesar todas esas facturas, no sé, una computación, una CPU, una memoria RAM, servidores, N servidores, que sean ciertamente potentes. Son costosos. Incluso para la nube, aunque sean más baratos que tenerlos físicamente, pueden ser costosos. Imaginaros no tener esa infraestructura. Nunca la tenéis. Llega el día 14, antes de hacer ese procesamiento, ejecutáis la plantilla, se despliega, se implementa toda la infraestructura que necesitáis, se procesa todo y según termine, se destruye todo. Esa infraestructura efímera os ha dado todas las ventajas de la computación y habéis pagado el mínimo imprescindible para que eso saliera adelante. Me voy al mundo del desarrollo. Si estáis desarrollando una aplicación, es que hay que pasar una batería de test. Y entre desarrollo y desarrollo, a lo mejor pasan semanas hasta que ejecutamos esa batería de test contra la página web, contra la API, contra lo que sea. Imaginad que no exista nada, no exista infraestructura para la batería de test. Y según alguien sube un cambio nuevo, se activa, se despliega toda la infraestructura, ataca y busca y ejecuta todos los tests y cuando termina, se destruye. Súper eficiente. Nos hemos ahorrado muchísimo dinero en infraestructura sobredimensionada, infrautilizada. ¿Me seguís? Esto es una cosa que parece algo más o menos intuitivo y dices, joder, ya que lo tengo, pues es verdad. Muy poquitas empresas lo utilizan. Es una ventaja enorme que si a alguno le vais a alguna empresa grande y le contéis esto, a lo mejor no sabe ni lo que estáis hablando. Bueno, pues como veis, ahí ya he destruido los recursos, 9 de recursos destruidos. Si me voy, obviamente, al portal, aquí ya no hay nada. Es decir, refresco la pantallita, ya no hay nada. Y aquí en grupo de recursos, ImmuneRG, voló. Le tenía yo de antes. Bueno, pues volviendo y ya terminando, voy a haceros un último apunte. Infraestructura de código a escala. Me diréis, vale, esto está muy bien, lo has ejecutado en tu máquina local, tu TF State está en local, tú eres el único que toca la plantilla, pero ¿qué pasa si estamos en un entorno con más compañeros, con más empleados, un entorno colaborativo, ¿no? En GitHub, en Azure DevOps, en Bitbucket, en donde sea. Bueno, pues podemos operar de la misma manera. Podemos tener esta plantilla de código en un control de versiones, de tal manera que cualquier cambio sobre tu infraestructura la tienes traqueada, sabes quién ha sido y cuándo y por qué. Si es en base a un requisito de negocio, un bug, lo que sea. Según ese archivo cambie, puedes tener un pipeline. GitHub Actions, Azure DevOps Pipelines, puedes tener Jenkins, puedes tener una ejecución que automáticamente ejecute el init del plan y apply. Es decir, yo cambio algo y ya lo tengo en el entorno de desarrollo o en el entorno que corresponda. Claro, aquí me diríais, bueno, ¿y el TF State? ¿Dónde le tenemos? ¿Dónde tenemos esa foto de la infraestructura? No puede estar dentro del pipeline de ejecución ni en un repositorio de Git. Bueno, pues normalmente se utiliza un tercero. Es decir, si yo quiero provisionar infraestructura contra Azure, pues guardo ese TF State en un almacenamiento, un storage de Google o de Amazon, por decir un ejemplo, ¿vale? O si quiero provisionar infraestructura de Google, pues guardo el TF State, en un almacenamiento de Azure o de AWS. Siempre intento que esa foto esté guardadita aparte para que no influya en la infraestructura. ¿Se entiende bien? ¿Veis las ventajas que esto tiene? Es la noche y el día. Imaginaros que vosotros a petición decís, quiero esto.
alguien ha construido una página web que por detrás ejecuta este tipo de cosas. Ejecuta una plantilla con los datos de tu proyecto, un pipeline, ejecuta y de repente te llega un correo, ya tienes la infraestructura a funcionar. Es un cambio totalmente de mentalidad y de manera de trabajar. Bueno, pues todo eso es lo que os quería contar. Hay muchísimo más. Me encantaría estar 70 horas hablando, pero bueno, para eso tenemos el bootcamp, ¿vale? Espero que esto sea interesante. Voy a leer un par de preguntillas. A ver qué tenemos por aquí. Comentaban que un proyecto de migración de aplicaciones, servidores al cloud, lo hemos comentado antes, era enorme y había que mirar cientos de aplicaciones y servidores de la compañía a ese cloud. Migraciones, cantidad de cosas que hay que migrar. Muchas empresas se dedican a ello directamente, ¿no? Tenemos infraestructura local y tenemos que llevarla al cloud o de un cloud a otro. Todas esas locuras que la gente las hace y pone meses de inversión para que eso se lleve a cabo y dinero, obviamente, y gente con skills, que no es fácil encontrar gente habilidosa con esto, esa con la nube en general y con servidores y configuraciones. Bueno, pues de esta manera simplificas muchísimo. Si además puedes reutilizar plantillas hechas ya para otros proyectos. Dicen por aquí, es brutal. Y lo que queda. Esto es la puntita del iceberg. A través de este código puedes conectar y desconectar los módulos que quieras según lo que necesites en cada momento. Sí, exactamente. También puedes, esa plantilla, yo os he hecho un ejemplillo de un main TF, ¿no? Un archivo que tiene todo ahí de golpe, ¿vale? Pero en soluciones enormes, no un poquito más grandes, puedes tener varios archivos. De hecho, yo ese archivo le podía haber dividido en varios. Los de redes, los temas de computación, temas de almacenamiento, ¿vale? Y el propio Terraform lee todos los .tf y dice, bueno, pues todo esto al cloud, ¿vale? Es capaz de hacer eso. También puedes decirle, oye, de esta plantilla, ejecútame solo el recurso 5 o el módulo 5. Eso también lo puedes hacer, ¿vale? Tiene mucha flexibilidad. Has explicado IaaS, hay otra llamada SaaS. ¿En qué consiste? Sí, en los modelos el modelo como servicio tenemos IaaS, el modelo on-premise, que es tú te encargas de todo, está tu empresa, tienes tu servidor físico, te tocas, le tapas con una manta por la noche para que no coja frío, ese tipo de cosas. Y luego tenemos los modelos, ¿no?, que ofrece la nube. IaaS, voy a ir para atrás, corriendo, todavía estamos en tiempo, sí. Y así se entiende un poquito mejor, ¿no? Hago un overview, tampoco me quiero parar en esto, pero bueno, para que se entienda. Tenemos en la segunda columnita el IaaS, ¿no? Parte administrada por el proveedor, parte por nosotros. El proveedor llega hasta el sistema operativo. Por eso tenemos un servidor, nos podemos conectar por escritorio remoto, por SSH, y luego hacer dentro lo que nos dé la gana. Luego el modelo PaaS, plataforma como servicio, es una evolución más. Digamos que el proveedor no solo se encarga, no solo llega hasta el sistema operativo, sino va un poquito más allá, ¿no? Digamos que se encarga del middleware, del runtime, del sistema operativo y te deja a ti solo la capacidad o la molestia, entre muchas comillas, de, mira, céntrate en lo que de verdad da valor a tu negocio, que es la aplicación o la base de datos, lo que tú necesites. Dicho de otra manera, tú puedes decir al proveedor de nube, quiero una base de datos que tenga esta potencia, ¿no? Este tipo de características. Pero quiero esta base de datos, no quiero un servidor que tenga potencia no, quiero una base de datos. Y el proveedor de nube dice, aquí la tienes. Aquí tienes las conexiones para acceder a la base de datos, la potencia y lo que corresponda. Pero tú no sabes internamente si eso está en una máquina virtual en 5, si están interconectadas con un disco SSD Premium Ultra no sé cuántos. Tú te centras en esa máquina, en esa web app, en esa base de datos, en esa web app, que es lo que tú quieres tocar. El resto es irrelevante, ¿vale? También por ende es mucho más barato, porque el mismo hardware, el proveedor lo puede ofrecer a varios. Y por último, el SaaS, que comentaba Marcos, el SaaS es una aplicación. Cualquier aplicación es Facebook, Office 365, Instagram, cualquier aplicación o cualquier servicio que tú no sabes, o sea, que tú actúas como un usuario, tú eres un cliente. Tú accedes, tienes elementos que tocar, configuraciones y cosas, pero tú no sabes si eso está en una máquina virtual o en 5, si están balanceados o no.
no sabes si eso está en Windows o en un Linux. No sabes si eso está en .NET, en Java, en Python o en lenguajes. No sabes si eso tiene un SQL Server, MySQL. Es decir, tú no sabes la aplicación y los datos ni el runtime. Tú la usas, eso es el SaaS, ¿vale? Al fin y al cabo es un CRM, es una aplicación, sin más. No sé si más o menos ha quedado claro. A ver, es un poco resumido, pero bueno, más o menos así. Dice José, sí, ganas de empezar el bootcamp. Ah, ¿eres alumno? Pues bueno, entonces te tendré ahí fichadillo. La verdad es que es muy interesante. Al final cubrimos todo esto, cubrimos la nube de Azure, cubrimos la nube de AWS, la de Google también. Todo esto, obviamente, hablamos de Terraform de manera extendida, Kubernetes, Docker, DevOps, bueno, un montón de cosas. También, como último apunte, abajo, si veis, pongo SaaS. SaaS, al final, con X, ya, mira, la nube ha dicho, mira, cualquier cosa como servicio, me da igual. Me da igual que sea software, plataforma, mira, containers, funciones, inteligencia artificial como servicio, cualquier cosa, mira, yo te la doy, ¿vale? No te preocupes. A ver qué más cosillas. Todo claro, muchas gracias. Con los conocimientos de Asir, espero ir bien. Hombre, te sobra. Sabiendo un poquito de qué estamos hablando, que al final también es un cambio de paradigma. Eh, Tanto la infraestructura como servicio que hemos visto hoy, de manera breve, como la infraestructura como código, no supone una barrera de entrada enorme para entenderla, me refiero. Voy a ir un poquito hacia el final y me explico. El, eh, es un cambio de paradigma tal que ya no necesitas aprenderte o no necesitas entender todo aquello que te enseñaron en su momento. Si alguien viene de redes, alguien dirá, no, yo me acuerdo que crimpaba cables blanco, naranja, naranja, blanco, marrón, todas esas cosas. No te falta. Esto es un cambio de paradigma total, ¿vale? Aquí hay que aprenderse otras cosas. Ya se encarga el proveedor de nube, que tú lo vas a administrar, esa cajita negra que hablábamos al principio, para que el negocio, el streaming, el videojuego, la aplicación funcione. Entonces es sencillo, pero es ambicioso, es complejo en cuanto a temática y capacidades, ¿no?, que nos puede ofrecer. Hemos clavado la hora. ¿Alguna preguntilla más? Aprovechad. Atacadme mortíferamente. Uy, aquí. Que os vaya al chat. Súper bien. Bueno, gracias. Si estás en el bootcamp, pues ya es más y mejor. Espero que no te canses de mí. Bueno, pues poco más. Os he dejado, entiendo que esto de alguna manera os lo podré compartir, ya preguntaré, o lo dejaremos colgado en algún sitio. Os he dejado aquí también unas pequeñas referencias, que tampoco os estoy descubriendo nada, ¿vale? Bueno, un pequeño enlace a la nube de Azure, porque es lo que hemos utilizado aquí, pero ya digo, vale para todas, ¿vale? Eh, También al producto de máquina virtual, por ser lo que hemos utilizado, Terraform, los diferentes proveedores. Y bueno, pues un ejemplo de plantilla de Terraform, tampoco hay que inventarse nada, no hay que volverse loco, ¿vale? El propio Terraform tiene una documentación extensísima para que tú digas, quiero montar un VPN en Google Cloud. No tengo ni idea de Google Cloud. Estaría bien que tuvieras, pero bueno, puedes ir a la documentación de Terraform y te dice, mira, en Google Cloud hay estos componentes, esta es la plantilla que tú deberías utilizar. Entonces tú copias, pegas, cambias cuatro cosas. No es tan así, pero bueno, te facilita mucho la entrada, ¿vale? No tienes que empezar de cero. El día 28 Penday y el 3 Bootcamp, sí. ¿Terraform es difícil de aprender? No, para nada, para nada. Simplifica muchísimo las cosas. Como he dicho antes, es un es un lenguaje, vamos a llamarlo así, iba a decir pseudo lenguaje, bueno, es un lenguaje, pero que son palabras muy sencillitas, y luego el init, plan y apply, pues tú me dirás qué misterio tiene eso, ¿vale? Es más saber, con los conocimientos de Cloud Administrator o Cloud Architect, cuáles son los componentes que tú necesitas, ¿sabes? Porque luego eso plasmarlo en una plantilla y ejecutarlo no tiene, no tiene más misterio, ¿vale? De todas maneras, vamos, yo como he hecho aquí, en el bootcamp, si estáis conmigo,
Intentaré, vamos, siempre hago lo mismo, intentaré partir de cero y os contar las cosas de la manera más sencilla y amena posible. Bueno, pues yo creo que eso ha sido todo. Si no tenéis más preguntillas, nos despedimos aquí. Espero que haya sido interesante y bueno, espero veros en la próxima. Así que nada, un placer. Nos vemos.